A ver, esta semana hubo un anuncio en Venezuela que acaparó todos los titulares internacionales. A simple vista, cualquiera diría que proyecta una gran recuperación económica. Pero, y aquí está el detalle que cambia por completo la historia, lo que casi nadie está explicando a fondo es la cruda realidad detrás de esos números. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desarmar la verdad detrás de estos nuevos ingresos, los movimientos extraños del Banco Central, la hiperinflación y ese tenso control político del que poco se habla. ¿Arranquemos? Resulta que, recientemente, el gobierno anunció con muchísimo orgullo un nuevo ingreso mínimo mensual equivalente a $240. Así de golpe. Si vemos esa cifra de forma aislada, claro, suena a un salto económico gigantesco para una economía que viene lidiando con una crisis brutal. Es literalmente una cifra diseñada estratégicamente para proyectar estabilidad y decirle tanto al país como a los mercados internacionales, nos estamos recuperando. Pero aquí está el problema real, la gran pregunta que no están respondiendo. ¿Estamos frente a un aumento estructural genuino? ¿De esos que cambian el poder adquisitivo a largo plazo? ¿O es simplemente una ilusión temporal para tapar una crisis muchísimo más profunda? Bueno, lo que no dicen en los comunicados oficiales es justamente la pieza clave de este rompecabezas. Y esto nos lleva directo al primer punto clave, la ilusión salarial y el choque entre el ingreso nominal y la realidad económica. Vamos a decodificar esto, porque cuando separamos la cifra oficial de la economía de la calle, la imagen cambia drásticamente. Fíjense en esta división. El salario base, el real, el que cuenta legalmente, sigue congelado en apenas 130 bolívares. Al tipo de cambio de hoy, eso no llega ni a los 30 centavos de dólar. ¿Y el resto? Bueno, para llegar a los famosos $240, todo se cubre con bonos. Bonos de alimentación y los llamados bonos de guerra económica. Dinero que hoy está, pero que no es permanente. Entonces el punto absolutamente crucial aquí es que esos bonos no tienen ningún impacto legal a largo plazo. Es decir, 0 peso en las prestaciones sociales si a alguien lo despiden, 0 impacto en las utilidades anuales y, lo más crítico de todo, no aportan absolutamente nada a las pensiones futuras. En la práctica, sí, un trabajador puede sentir un poco más de liquidez en el bolsillo esta semana, pero su futuro financiero sigue estancado en 0. No es un ajuste estructural, es simplemente un parche táctico, un espejismo. Y ojo, porque incluso con este parche de liquidez, los números de la calle simplemente no cuadran. Imagínense comparar ese nuevo ingreso de $240 contra una canasta básica de alimentos que hoy en día ya ronda los $700. El déficit es abismal. La plata se queda increíblemente corta, lo que nos obliga a preguntarnos cómo diablos logran las familias sobrevivir con esta brecha y qué están haciendo las instituciones ante un déficit tan insostenible. Lo que nos conecta perfectamente con nuestro segundo punto, la paradoja del Banco Central y esta apertura económica inédita. Pasemos a la institución que debería estar regulando todo este caos. Después de casi una década entera de silencio absoluto, el Banco Central de Venezuela está haciendo movimientos que contradicen sus propias reglas de los últimos años. Resulta que el gobierno, junto con actores estadounidenses, contrató firmas internacionales para auditar activos fuera del país y volvieron a publicar datos económicos. Todo esto tiene un objetivo clarísimo: intentar estabilizar el dólar, frenar la inflación altísima y tratar de recuperar, aunque sea un poco, la confianza global. Pero lo que no te están diciendo genera una duda enorme. ¿Es de verdad un retorno a la independencia institucional del Banco Central? ¿O es solamente una fachada, una maniobra técnica muy bien calculada para calmar a los mercados internacionales y hacer negocios sin soltar ni un milímetro de control real interno? Quédense con esa duda. Porque la respuesta a esa duda la encontramos en el tercer punto, la crisis monetaria, la hiperinflación y una dolarización de facto. Para entender si lo del Banco Central es real o no, solo hay que ver los números de la calle, que cuentan una historia totalmente diferente a la de los auditores. Miren esta caída en picada. El bolívar ya se devaluó en un asombroso 36% nada más en el primer trimestre de 2026. Esto significa que ganar dinero en moneda local está perdiendo sentido a una velocidad aterradora. La moneda en la que se calculan los salarios base se evapora en las manos de la gente. Y la cosa se pone aún peor. Si a esa devaluación le sumamos una inflación anual disparada cerca del 650%, bueno, la ilusión salarial de la que hablábamos al principio se cae a pedazos. Al final del día, no importa cuánto suba el ingreso en papel, si tu dinero pierde valor muchísimo más rápido de lo que tardas en gastarlo en el supermercado. Y esto cambia completamente la historia. El problema real aquí es la economía híbrida que nace de todo este caos.
Por un lado, tenemos a las instituciones, las pensiones y los salarios base atrapados en bolívares devaluados. Pero por el otro, la calle, la vida real, se mueve casi en su totalidad en dólares. Esta fractura crea una olla de presión social gigantesca que, inevitablemente, va a terminar derramándose hacia el terreno político. Lo que nos trae directamente a nuestra cuarta sección, el control geopolítico, la tensa relación entre la economía y el poder político. Es imposible entender esta economía sin entender quién tiene la llave del poder. Hoy en día, la narrativa oficial te vende a todo pulmón un mensaje de apertura internacional. Hablan de recuperación, de nuevas alianzas frescas y de un gran renacer hacia el 2030. Es una campaña súper agresiva para proyectar al mundo la idea de que lo peor ya pasó y de que el país está listo para hacer negocios. Pero claro, siempre bajo sus propios términos. Sin embargo, el contraste en la calle es brutal. Mientras el discurso habla de renacer, la realidad en el terreno te muestra una ley de amnistía que fracasó abruptamente, cientos de presos políticos que siguen tras las rejas y protestas laborales que simplemente no paran en todo el país, por más anuncios de ingresos que hagan. Hay un descontento evidente que ninguna narrativa oficial puede silenciar. Básicamente estamos presenciando una dinámica dual perfectamente calculada. Por un lado, se permite una apertura económica a medias, muy controlada, solo para generar liquidez. Pero todo esto ocurre en simultáneo con un puño de hierro absoluto sobre las libertades políticas. La economía parece que se abre un poquito, pero el control del poder no cede ni un milímetro. Así que, para resumir estas contradicciones monumentales y que nos quede súper claro, tener un número nominal más alto no significa tener poder adquisitivo real. Que liberen 3 o 4 datos económicos no es sinónimo de transparencia institucional. Y, lo más importante, abrir un mercado para negocios internacionales no garantiza en lo más mínimo la libertad política de los ciudadanos. Son cosas muy distintas. La gran conclusión que debemos llevarnos hoy es que, aunque haya luces superficiales de apertura económica, la estructura del poder sigue intacta. Los verdaderos cambios críticos, esos que transformarían de verdad la vida cotidiana, todavía brillan por su ausencia. Si les interesa entender hacia dónde va realmente esta compleja situación, asegúrense de suscribirse para no perderse nuestro próximo análisis semanal, porque les garantizo que esta historia apenas comienza. Porque mientras todos estos ajustes económicos sin precedentes siguen chocando de frente con la dura realidad de la calle, la verdadera pregunta analítica que nos queda resonando en la cabeza es esta. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar un país intentando abrir su economía al mundo mientras mantiene su control político interno completamente cerrado?